Les saludo, hermano, con la paz del Señor, después de disfrutar de esta alabanza, adoración maravillosa, de estar en su presencia. Hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos compartiendo, hermano, Romanos capítulo 15, el verso 4, esta serie maravillosa que continúa hablando de los débiles en la fe, en donde ayer también hicimos algunas diferencias entre los niños espirituales y los, en este caso también los débiles en la fe. Cómo nosotros dentro de la comunidad del Señor debemos, el apóstol nos está explicando de que nosotros debemos soportar, sobrellevar las cargas en este caso, ¿verdad? Y cuando habla cargas, está hablando ahí de doctrinas secundarias, doctrinas que no atañen a la salvación. Amén. Una persona me había hablado y me había dicho: pastor, ¿qué vos opinás acerca de los crucifijos? Crucifijo, ¿verdad? Cruz vacía. Y si es bíblico o no es bíblico. Es que de eso se trata la doctrina, doctrina secundaria, ¿verdad? De eso habla. De doctrinas específicamente a la que la Biblia no habla, ¿verdad? La Biblia no habla, pero nosotros debemos entender el contenido de la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa persona me había dicho: a mí, por ejemplo, me gusta llevar el crucifijo vacío, no. Y me preguntó si qué yo opinaba al respecto. Y yo le dije: mientras que vos no le adores y no pongas tu confianza en ese crucifijo, no tiene valor. O sea, pero también pasa, hermano, de que cuando alguien ve ese crucifijo, ¿verdad? Es como que le tropieza al otro, ¿verdad? El otro dice: no, eso él está usando como una reliquia. Pasa también con ciertos adornos, por ejemplo, la estrella de David, por ejemplo, ¿verdad? Mientras todos nosotros podemos utilizar, hermano, pero que mientras nosotros no le demos un significado espiritual a eso, como me preguntan también me habían preguntado referente por qué nosotros, nuestra congregación, no tenemos la bandera de Israel, ¿verdad? Me preguntaron, ¿verdad? Son cosas, hermano, que son doctrinas secundarias, ¿verdad? Hay gente que le da un mote espiritual o como una reliquia espiritual a la bandera de Israel, ¿verdad? Y eso está mal, eso está mal. Nosotros, Israel en este tiempo es como cualquier nación del mundo, como cualquiera, como la de Paraguay, y debemos orar por todos los países, porque nosotros en Gaza tenemos hermanos en la fe, en Israel tenemos hermanos en la fe, como también lo tenemos aquí en Paraguay. Y de eso se trata, hermano, que son, ¿qué cosa? Doctrinas que la Biblia no menciona, pero que de repente para un débil en la fe puede ser importante. Puede ser como un medio de adoración, como un medio no netamente un medio de adoración, sino un medio, de adoración o de rudimento, esa es la palabra, rudimento que Él va trayendo, pero que el Señor va a ir limpiando. El tema también de los aceites, las unciones, es importante ungir, es importante esto y lo otro. La Biblia habla que solamente hay que ungir a los enfermos. Eso dice Santiago, ¿verdad? Los ungimientos ya dejaron de tener valor porque era un símbolo, era una sombra del ungido que era Jesús. Por eso se le ungía a quienes, a los sacerdotes, se le ungían a los profetas, se lo ungían a los reyes. Pero hoy en día, hermano, eso ya no tiene un valor en sí mismo, porque eso era, ¿qué cosa? Sombra de lo que había de venir. Cuando vino Cristo, eso se cumplió en Cristo en todo, porque Él es profeta, rey y sacerdote. Amén. Asimismo también nosotros lo que debemos evitar, que eso se convierta, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, en un gualicho.
en algo místico que tenga un poder en sí mismo, fuera de lo que sea la oración, por ejemplo, ¿verdad? O fuera de lo que sea la creencia misma en doctrinas principales, que es lo fundamental, ¿verdad? Otros dicen, ¿por qué no se van a orar en el monte? ¿Verdad? Son rudimentos también, ¿verdad? Que otro puede decir, no, yo en el monte, ahí estoy en la presencia de Dios, yo ahí, bueno, está bien. Entonces nosotros tenemos que hacer como cristianos, respetar. Esa persona está en crecimiento, esa persona está en proceso, y cuando esa persona vaya madurando en la fe, va a entender que no importa la forma o en este sentido, si yo estoy acostado, sentado, estoy en el monte o estoy en mi casa, etcétera, etcétera, lo que importa es la disposición del corazón, a quien yo le estoy adorando, a quien yo le estoy sirviendo, y sabiendo que, como dice la palabra, que Él no quiere que nosotros le adoremos de boca para afuera, sino al corazón. Eso es lo que dice la palabra. Romanos capítulo 15, verso 4 dice, las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Mis hermanos, aquí dice cosas que se escribieron antes. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, no debemos despreciar como algunos desprecian el Antiguo Testamento. Dicen, no, ya solamente hay leyes civiles, leyes sacrificiales que ya no tienen importancia. Nosotros debemos entender que toda la palabra fue inspirada por Dios y todo es útil. Todo es útil, hermano. Entonces, la palabra de Dios, que incluye el Antiguo Testamento, es una revelación divina. No es algo que se le ocurrió a Moisés, a Elías, o a los profetas, o a David, que escribió los salmos, ¿verdad? O a Salomón, los proverbios. No, hermano. Eso fue una revelación divina. Dice que cosas para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Entonces, nosotros hoy, como estábamos hablando hoy recién cuando empecé, estamos bajo un nuevo pacto. Amén. En un momento Jesús dice, este es el nuevo pacto, ¿verdad? Que Él hacía ¿con quién? Con nosotros no, porque nosotros no podemos cumplir un pacto. Nosotros no podemos cumplir un contrato. El pacto en la sangre de Cristo está hecho con el Padre. Él hizo y Él puso los presupuestos que nosotros no podíamos cumplir para cumplir ese pacto. Amén. Entonces, hermanos, nosotros ya no estamos bajo la autoridad del Antiguo Testamento. Como hoy en día hay gente que saca doctrinas del Antiguo Testamento, como acumular roca y ungir y qué sé yo. No, nosotros ya no estamos bajo esa doctrina. Nosotros estamos bajo la doctrina del nuevo pacto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que ya no interese la ley, por ejemplo, ¿verdad? Ya no interese. No, estamos hablando de que la ley es buena, agradable y perfecta. Estamos hablando, hermano, que eso es el carácter de Dios. Eso es el propósito de Dios. Amén. Y eso no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No ha cambiado, ¿verdad? Dios no ha cambiado. Entonces, toda la Escritura, mejor dicho, es beneficiosa para nosotros. Toda, en su conjunto. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 6 dice, pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Amén. Entonces, todo lo que nosotros miramos en el Antiguo Testamento, miren qué le pasó a David. David, por ejemplo, estaba ocioso, estaba caminando en su palacio y vio a una mujer, ¿verdad? Y dice la palabra que él lo miró, lo codició. Y miren toda la consecuencia que llevó ese momento de que él estaba ocioso sin
hacer absolutamente nada mientras que su ejército estaba en la guerra. Entonces, todas esas cosas que fueron escritas es para que nosotros podamos ver como hombre de Dios débiles, con defectos, porque la Biblia no te pone una historieta cómica en donde nosotros no vemos las debilidades de los héroes. No, nosotros vemos sus falencias, sus debilidades, sus errores y también sus consecuencias. Eso fue escrito, hermano, para nuestro beneficio, para que nosotros no cometamos esos mismos errores que nosotros de repente le vimos en la cúspide a Sansón, por ejemplo, pero por causa de su desobediencia, él fue muerto con filisteos. Eso mismo dice también la palabra. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 10, dice: ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como evidencia para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. Amén. Nosotros hoy en día, hermano, la iglesia de Cristo está viviendo los últimos días de los últimos tiempos. Nosotros ya estamos en el último tiempo. Desde que Cristo vino, empezó el último tiempo. Pero nosotros ya estamos en los últimos días. Cristo ya viene. Y la escritura, hermano, fue escrito. Ustedes vieron, hermano, cómo los israelitas se quejaban. No, allá nosotros vivíamos mejor. Allá, Moisés, vos nos trajiste acá para morir. Se quejaban. Anoche estuvimos hablando con Martín la historia de Coré, ¿verdad? De cómo ellos codiciaron algo que el Señor le dijo: no toquen nada. Pero agarraron, guardaron, escondieron bajo la tienda. Y miren lo que fue. Se armó un desastre. Y así mismo la palabra nos va instruyendo, usando de qué cosa como modelo. Esas personas, de aquellas que fueron obedientes, como el rey Josías, personas que estuvieron en la cúspide, como Salomón, pero por causa de la desobediencia de Dios, fue detrás de la perversidad de las mujeres hasta que a lo último empezó a adorar dioses extraños. Tal cual la palabra del Señor nos va enseñando como ejemplo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 20. Dice la palabra: pero antes que nada, deben entender esto. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Acá la palabra está hablando de que no existe interpretación privada. Yo no puedo sacar del contexto un pasaje para dar un pretexto, como se hace hoy en día entre los falsos maestros, falsos profetas, etcétera, etcétera, que buscan adaptar la Biblia a, qué sé yo, a sus intereses. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros tenemos que leer la Biblia en todo su contexto y entender lo que la palabra quiere decirnos a nosotros, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces yo no puedo sacar un versículo bíblico, ¿verdad?, fuera de contexto y hablar, por ejemplo, de situaciones que pasó, por ejemplo, Elías, que pasó Eliseo, mejor dicho, y yo trato de alegorizar o armar una especie de Caperucita Roja y decir y llevar a este tiempo intentando justificar lo que yo quiera decir. No, nosotros debemos leer en el tiempo, en el contexto y qué Dios quiere decir en la palabra, porque la Biblia se responde a sí misma. La Biblia se responde a sí misma. Amén. Entonces, acá nosotros entendemos, hermano, que en Romanos capítulo 15, verso 4, lo que estamos leyendo, la palabra de Dios, que incluye el Antiguo Testamento, es beneficiosa para el creyente. No la despreciemos, es beneficiosa.
Amén. Incluso el apóstol Pablo la denomina, ¿qué cosa? Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 15. Dice, tú desde la niñez has conocido, ¿qué cosa? La Sagrada Escritura. Timoteo, ¿qué conoció? Él no conoció el Nuevo Testamento. Él se estaba escribiendo el Antiguo Testamento en su época, pero cuando él era niño, existía, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Y Pablo le estaba hablando de eso, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice la palabra ahí también, Pablo habla de la paciencia. Y ahí él se está refiriendo, por ejemplo, a Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos, ¿qué cosas producen? Resistencia. Resistencia. Amén. Es tan maravilloso cómo el Señor produce en nosotros sufrimiento. ¿Para qué? Porque eso nos da el combustible que realmente necesitamos. ¿Qué es eso, hermano? Ánimo. Cuando el Señor nos desarma, ¿qué Él nos está dando? Ánimo. La vez pasada estuve predicando en las redes sociales referente a la gracia de Dios, que no solamente es una gracia que da, como el sol, gracia común, el sol, las estrellas, etcétera, el viento, la tierra, etcétera, nuestro corazón que late, sino que también hay una gracia que es para los cristianos, su Espíritu Santo, los dones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos son cosas de gracia, pero también Dios nos quita. Así como a Pablo no le quitó la enfermedad, así como a Job le dejó que padezca, pero eso le llevó a ellos a tener una visión totalmente diferente. ¿Eso qué le dio a ellos en su caminar? Ánimo. Eso le dio a ellos, mis queridos hermanos, es ese ánimo para soportar. Para soportar. Amén. Porque mientras que nosotros sigamos descansando en nuestros talentos, mientras que nosotros sigamos descansando en nuestras habilidades, no vamos a llegar. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Sin mí nada podréis hacer. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a tener que pulirnos, va a tener que desplumarnos, va a tener que quitarnos esa fuerza hasta que lleguemos de decir, como dijo David, que la fuerza no está en la muchedumbre de ejércitos, ni de caballos, ni de carros, sino en Jehová. Amén. Él dijo eso, pero Dios lo tuvo que desarmar para darle la gloria a Él. Dios lo tuvo que quitar toda la cantidad de ejército que tenía. 80,000 soldados israelíes murieron. El Señor vino, envió un ángel. ¿Para qué? Para debilitarle a su orgullo, para romper el orgullo del rey David. Amén. Entonces, hermanos, nosotros en este proceso que vamos caminando como creyentes, ¿qué necesitamos? Aliento. Necesitamos ánimo. Necesitamos fuerza. ¿Y qué es lo que nos proyecta a nosotros, hermanos? Porque Dios nos quita de nuestro camino la mente del mundo y la vista, porque nosotros no nos guiamos por vista, nosotros nos estamos guiando por fe. Entonces, lo que el Señor pone delante del verdadero creyente es esperanza. Y esa esperanza es la cual se ha manifestado ante Cristo. Dice la palabra que viendo el gozo previo, Él sufrió el oprobio, Él sufrió la vergüenza, la humillación, porque Él nos veía a nosotros glorificados enfrente. Asimismo también nosotros debemos, hermanos,
poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, porque es eso el que nos va a desarmar, va a quitar nuestra fuerza carnal humana en la cual a veces nosotros queremos descansar y nos va a dar, hermano, esa fortaleza, ese ánimo que vamos a encontrar en su palabra, en la palabra de Dios. Amén. La cual nos está formando, la cual nos está haciendo crecer. Romanos capítulo 5, verso 2 dice: por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia de lo que yo estaba hablando. Este regalo, la gracia en la cual estamos, ¿qué cosa? Firmes. Estamos firmes, hermano, arraigados. Esto no es porque nosotros queremos. ¿Cuántas veces ya pusimos ya colgamos los botines o pusimos nuestra renuncia? Esto no se trata de nosotros. Esto se trata, hermano, de la gracia que nos está sustentando en la salvación. Y esa gracia, hermano, en esa gracia que no es a través de nuestra fuerza ni nuestro deseo personal, nos mantiene firmes y arraigados. Y Dios va a hacer lo necesario para que sigamos más arraigados, para que sigamos más fuertes, para que sigamos, hermano, más firmes. Y dice la palabra: nos regocijamos en la esperanza de gloria de Dios. Es esa nuestra esperanza, hermano. La glorificación, cuando el Señor se manifieste y diga: he aquí yo vengo pronto y le daré a cada uno según sea su obra. Él nos va a galardonar, Él nos va a premiar, hermano. Y se dan cuenta que no somos nosotros otra vez. No somos nosotros. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, nos alimenta. Amén. Entonces, hermano, si nosotros no tenemos esas promesas claras que ahí están en la Escritura, esas promesas de Dios, nosotros no vamos a tener esperanza y no vamos a tener resistencia. Porque esas promesas son las que nos va a llevar a soportar las dificultades. Amén. Esas promesas de Dios. Mire lo que dice Hebreos. Hebreo dice que por la fe, pero dice la palabra que por las promesas de Dios. Muchos fueron inclusive secuestrados, pero no pidieron rescate, hermano, porque sabían para tener una mejor resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiados en esa promesa. En la promesa de alguien que no miente. En la promesa que dice en su palabra que Israel va a nacer, que Israel va a crecer y nadie va a destruir a Israel. Y así mismo también nuestra promesa de glorificación está firme, mis queridos hermanos. Salmo capítulo 119, verso 81. Siento que me muero esperando tu salvación. ¿A cuánto le pasa eso, hermano? Que uno ya quiere partir. Uno ya se quiere ir con el Señor. Y dice: siento que me muero esperando tu salvación, pero sigo, ¿qué cosa? Confiando en tu palabra. Así debe ser nuestra mentalidad como cristiano, hermano. Salmo 119, verso 114. Tú eres mi escondite, eres mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, el verso 12. En aquel tiempo, ustedes, ¿qué cosa? Estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel, eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza. Pero hoy, hermano, tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo, hermano, se le acaba a la media de la esquina, a la vuelta de la esquina se le fue la esperanza, se desilusiona, ¿verdad? Arroja todo y se va. Pero nosotros, hermano, tenemos esperanza porque el Señor ha puesto en ti fe. Y esa fe el Señor va a usar para glorificarte. Amén. Esa fe es la que nos está sosteniendo
ese grado de fe que Él nos ha puesto, hermano, ese debe ir desarrollándose. ¿Y cómo nosotros vamos desarrollando, hermano? Descansando en su palabra, descansando en esas promesas maravillosas. Porque yo le digo, hermano, tú y yo estamos por el premio mayor acá. Amén. Solo no estamos perdiendo el tiempo acá. Nosotros estamos en la senda antigua, en la senda de la palabra. Jeremías capítulo 14, verso 8. Tú eres la esperanza de Israel. Tú eres su protector en momentos de angustia. ¿Por qué actúas como si fueras un extraño en la tierra, como un caminante que se retira para pasar la noche? Tú eres la esperanza de Israel. Asimismo, el Señor es la esperanza de su iglesia. Dice la palabra en el verso 5 de Romanos 15, que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Mis hermanos, esto es maravilloso. Dice, entre vosotros un mismo sentir. ¿De qué está hablando, hermano? De que nosotros, los fuertes y los débiles, hermanos, por igualdad, estemos en una sola mente, en una sola comunicación, en una sola esperanza, en una sola actitud, que es la mente de Cristo. Y ahí estamos viendo qué cosa, de los débiles, Romanos capítulo 14, del verso 1 al 13, que habla respecto a eso. Que nosotros, mis queridos hermanos, que a pesar que tengamos opiniones diferentes acerca de cuestiones que no son esenciales, que no son importantes, pero estamos en el mismo camino, estamos siendo diligentes, estamos siendo, hermanos, fuimos lavados por la sangre de Cristo, estamos procurando uno a otro, uno con otro, ayudándonos, pero, hermano, nosotros debemos primeramente procurar el amor, la armonía espiritual en cuestiones de las cuales la Biblia guarda silencio. Amén. Si la Biblia guarda silencio, tranquilo nomás. No es algo esencial, es algo que se puede discutir, pero nosotros después, cuando vamos entendiendo en la fe, por ejemplo, hay gente que me dice, pastor, yo puedo ver películas en Netflix, un ejemplo. Uno tiene que discernir, hermano, qué películas ver, qué cosas uno puede ver, qué otras cosas no puede ver. Entonces, hermano, todo me es lícito. Yo una vez que estoy en Cristo, hermano, yo ya estoy libre, dice la palabra, que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. No todo me edifica. No todo, hermano, me va a venir bien. Amén. Dice la palabra, el 6, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra unidad, mis queridos hermanos, debe ser una unidad real. Y hablamos recién de una mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo. Y ese cuerpo debe trabajar coordinado, sirviéndose uno a otro, en un mismo sentir. Amén. Todos trabajando unánimes, ¿verdad? Como una especie de lo que piensa la mente, responde la boca. De donde piensa la mente, mira los ojos. En donde piensa la mente, recoge la mano. Asimismo, nosotros debemos actuar coordinadamente, y el objetivo principal de la iglesia es el crecimiento. No el crecimiento de membresías, sino el crecimiento espiritual nuestro. Ese debe ser el objetivo principal. El nuestro debe ser, hermanos, ser edificados. ¿Por qué? Porque nosotros
entendemos de que nosotros estamos creciendo de qué? De gloria en gloria. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo impresionante en nuestras vidas, pero también nosotros debemos ser diligentes. Y asimismo, nosotros a los débiles en la fe, a las personas en este caso que tienen doctrina secundaria, ¿verdad? Ayudarle en esa diligencia que ellos están poniendo para que estas doctrinas secundarias no sean un impedimento para que ellos puedan crecer en el Señor. Amén. Entonces, el objetivo principal, hermano, es glorificar a Dios. Eso debe ser el objetivo nuestro. No agradar a los creyentes ni a nadie. Nuestro objetivo debe ser, el tuyo y el mío, es glorificar a Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos eso en la mente, no nos vamos a desanimar. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el diseño que Dios ha hecho. ¿La glorificación para qué? Para mí. Si yo llego a ser glorificado. No, hermano. Al final de cuentas el Señor se lleva toda la gloria. Él se lleva toda la gloria, toda la honra. Amén. Y dice ahí la palabra Dios Padre. Y acá claramente, hermano, está hablando de que Cristo no es un adoptivo. Como hay sectas, por ejemplo, que hablan de que inclusive los testigos de Jehová dicen que Jesús fue una creación, ¿verdad? No, mi hermano. Entonces una persona me había dicho también de que si nosotros estábamos ya existiendo antes de la fundación del mundo, con Jesús, Satanás y todo eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que están saliendo hoy en día, hermano, que debemos tener cuidado, escudriñar las escrituras. Amén. Y Jesús no es, hermano, un hijo adoptado. Él tiene la misma existencia de Dios. O sea, Él es eterno. Él tiene la misma naturaleza de la esencia de Dios misma. O sea, Jesucristo es Dios. Entonces, hermano, esta es la conexión importante que ocurre ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un poquitito, 2 Corintios capítulo 1, el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de Dios de toda consolación. Ahí vemos, hermano, que Jesús no es adoptivo. Él es hijo. Él es hijo del Dios. 2 Corintios capítulo 11, verso 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea por siempre. ¿Saben que no miento? Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Colosenses 1:3, siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también dice, 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una, ¿qué cosa? Lo que estábamos hablando recién, esperanza viva. Amén. El 7 dice, por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y ahí está hablando de Romanos capítulo 14, verso 1, de los débiles en la fe, ¿verdad? Dice que nos recibamos, porque ahí dice, Romanos capítulo 14 dice, reciban al que es débil en la fe. Y claramente Pablo está volviendo a decir, porque había un cisma muy profundo entre los judíos y los gentiles en esa época, y dice, como también Cristo nos recibió. Amén. Entonces nosotros vemos que el Hijo de Dios, como recién habíamos leído, ¿qué cosa? Es perfecto. El Señor, hermano, es perfecto. Él está libre de todo pecado y estuvo interesado en ¿qué cosa? En introducirnos a nosotros, pecadores, personas, hermanos, que estamos alejados de la gloria de Dios. ¿A dónde?
a la familia de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿cuánto más nosotros que fuimos perdonados, que fuimos instruidos en doctrinas principales, que estamos fundamentados en la roca que es Cristo, que es justamente esto, las doctrinas principales de la iglesia? Amén. ¿Por qué no nosotros no podamos, hermano, acoger a esas personas, aceptar a nuestros hermanos en la fe, a pesar de esos desacuerdos, hermanos, de asuntos de mera conciencia o de doctrina secundaria? No podemos, no porque aquel es legalista dejó de ser mi hermano. Amén. En ese sentido nosotros debemos entender, hermano, de que tenemos buenos cristianos legalistas. Son legalistas, son hermanos, se visten de, ¿verdad? Pero están en la doctrina de Cristo. Son verdaderos creyentes. Amén. Y tenemos hermanos así que tienen también otro tipo de doctrina, pero que son fieles, estudian la palabra, se capacitan, están ahí, hermanos, creciendo también en ese conocimiento. Ahora, si nosotros tenemos la oportunidad de recibir a un hermano así, hermano, tenemos que sostenerle hasta que esa persona vaya creciendo en ese conocimiento. Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Efesios 4:32 dice: en vez de eso, sean que cosas bondadosos, misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a todos ustedes. Es tan importante, hermano, que entendamos que no somos perfectos, que somos débiles, que estamos siendo perfeccionados, que cometemos errores, no porque uno sea ya maduro, que se considere maduro espiritual, etcétera, etcétera, no pueda concebir errores en su vida. Por eso dice la palabra, porque todo está diseñado para una vida en comunidad. ¿Y qué hay en la vida en comunidad? Roce. Hay problemas, hay discusión. Y ahí, en ese momento, es que nosotros, hermanos, ¿qué cosa debemos ser? Bondadosos, debemos ser misericordiosos, debemos comprender que no somos perfectos, etcétera, etcétera, y saber perdonar. Efesios capítulo 5, el verso 1. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio y Dios aroma fragante. Amén. Por último, el 8 dice: pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervos de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Amén. Ahí dice la palabra siervo de la circuncisión. ¿Por qué, hermano? Jesús se hizo humilde, se hizo siervo. Jesús, hermano, se hizo como judío. Él nació, como dice Mateo capítulo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Él vino del linaje de David, él fue hijo de Abraham para cumplir la profecía. ¿Y qué hizo? ¿Por qué dice ahí la palabra hijo de circuncisión? Porque él se circuncidó. Él, hermano, se circuncidó cuando era niño, ¿verdad? Para que tenga así una identidad física con el pueblo de Israel. Para que tenga una identidad física con los judíos, ¿verdad? Y eso le daba, ¿qué cosa? Una señal del pacto, porque él vino a cumplir ese pacto, que tú y yo no lo podíamos cumplir jamás, ni nadie. Entonces, él, hermanos, tenía que cumplir la ley, fue circuncidado, como dice la palabra. Romanos capítulo 4, verso 11 dice: entonces Abraham circuncidó como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes
que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. La circuncisión externa o la marca del cuerpo dejó de tener validez, porque hoy en día ya el ser humano no nos hace una circuncisión al ser humano, sino que todo los seres humanos, ya sea hombre y mujer, son circuncidados, dice la palabra, por la mano de Dios. Y Él nos circuncida el corazón. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Él cambia nuestra voluntad. ¿Para qué cosa? Para inclinarnos a las cosas de Dios. Anteriormente no vivíamos de esa manera. Pero cuando Cristo vino, entró en nosotros, nos circuncidó, que dejamos de vivir para nosotros mismos. En ese momento, hermano, vivimos para Él. Amén. Y todo lo que Él haga es directamente para nosotros. Esa es la señal del pacto que nosotros estamos en Cristo. Anteriormente era un tejido cortado. Hoy en día, hermano, nosotros podemos ver como, eso estábamos hablando ayer con la hermana Lorena cuando nos íbamos, decíamos que nosotros tenemos las evidencias claras en nuestra vida diaria de que fuimos circuncidados del corazón. Amén. Claramente, como dice la Escritura. Génesis capítulo 17, el verso 11, dice la palabra: ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido serán circuncidados todo varón que haya entre ustedes en todas sus generaciones, los mismos los nacidos en casa como los comprados por dinero, a cualquier extranjero y que no sean de su linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa, y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuos. Y ahí dice la palabra, las promesas hechas ¿a quiénes? A los padres. Ustedes recuerdan, y justamente mi señora estuvo hablando ayer referente a eso, que cuando iba a morir, Jacob le llama a sus hijos y le empieza a bendecir uno a uno. Y esto, y yo te bendigo. Y anteriormente era tan importante, hermano, la representación. Así como todos caímos por Adán, así mismo también recuerdan que Isaac, cuando iba a dar la bendición, uno de los hermanos se hizo el astuto. Jacob se puso la ropa de pieles y se hizo parecer. ¿Para qué? Para robar la bendición, porque era tan importante la representación. Entonces, si vos no eras descendiente de esa representación o de la cabeza familiar, vos quedabas fuera. Vos quedabas fuera. Por eso es que nosotros recibimos todas las maldiciones de Adán. Amén. Pero cuando estaba Jacob, le llama a sus 12, en este caso, no a sus 12, a sus hijos y también a sus nietos, a los hijos de Benjamín, en este caso a los hijos de José, y empieza a bendecirle a cada uno. Sucedió también 400 años después, cuando Moisés bendice a las tribus de Israel, a cada tribu, como si fuera que eran los hijos pero eran la descendencia. ¿Saben qué es una cosa, hermano? Todas esas bendiciones, porque ellos son hijos de Abraham, es para nosotros. Todas. Es muy impresionante ¿por qué? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Las promesas que el Señor ha hecho, algunos esto, algunos lo otro. No. En Cristo nosotros tenemos, dice Pablo, estamos con toda bendición espiritual. Hermano, tú y yo ya estamos reinando con Él allá. Ya estamos reinando allá, hermano. Entonces, ese pacto, hermano, que hizo Abraham con Abraham, y se reiteró ¿con quién? Con Isaac. Se reiteró ¿con quién? Con Jacob, hermano. Es el mismo pacto que era retrato del pacto nuevo que nosotros tenemos, hermano, a través de la circuncisión, que no fue hecha por mano de hombre, sino que
Cristo mismo te ha circuncidado el corazón. Ha cambiado tu voluntad, ha cambiado totalmente, asegurando que esa salvación no sea simplemente algo externo, ¿verdad? Algo que el hombre pueda hacer, sino que es directamente la mano de Dios. Por último, Romanos capítulo 4, verso 13 dice: porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia, que se basa en ¿qué cosa? En la fe. Y esa es la justicia que sostiene a la iglesia, la fe que Él ha depositado en nosotros. Amén. Pongámonos de pie, mi hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque Él es bueno. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Padre Celestial, que estas promesas maravillosas que tú tienes para con nosotros sean cada día manifestadas, y que nosotros, a través de tu palabra, podamos descansar en ella, meditarla de día y de noche, Padre Celestial, porque en ella encontramos consuelo, en tu palabra encontramos ánimo, en tu palabra, Señor, encontramos, Padre, el encarrilamiento que necesitamos, Padre, para avanzar en esta vida cristiana, que la verdad no es fácil. Esta vida cristiana, Padre, que demanda, Padre, diligencia, demanda de nosotros, Padre, que nosotros nos esforcemos también, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ponga el querer y el hacer para hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que ponemos, Señor, en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos que tú sigas derramando en nosotros sabiduría, entendimiento de tu palabra, para que nosotros sigamos siendo luz en esta nación oscura, en estas naciones oscuras, Señor, en donde las tinieblas reinan, Padre. Pero dice tu palabra que la iglesia prevalecerá. La iglesia no acabará. Es más, reinará contigo eternamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Vamos a